Muy buenos días, estimados hermanos. Los invito a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Jesús está haciendo este discurso del pan de vida que hemos venido comentando, pero yo quisiera destacar tres elementos. Primero, la duda de los judíos. Se hacen una pregunta, pues hasta cierto punto lógica. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Es una duda natural. Humanamente, si somos sinceros, pues pudiéramos estar hablando de canibalismo, comer hombre, comer carne humana. Sin embargo, Jesús nos enfatiza. Venía diciéndonos que el que come mi carne tiene vida eterna, y luego hoy, después de esa pregunta, les vuelve a decir: si no comen la carne del Hijo del Hombre. Y es que esta misma pregunta, esta misma duda, se la sigue planteando mucha gente. Hace poco yo escuchaba a un cantante que lo entrevistaron y decía que él terminó de apartarse de la fe católica cuando no le supieron explicar cómo es que predicamos en la iglesia que hay que comer la carne de un hombre y que esa carne está en un pan, en la hostia. Decía, es algo que yo no puedo aceptar. Bueno, por eso digo que es natural, humanamente. Implica fe. Incluso nuestros hermanos no católicos no creen en la presencia real. Y cuando ellos hacen su representación de la Cena del Señor, pues lo hacen como un recuerdo, pero no creen en la presencia real como nosotros. Nosotros los católicos creemos. ¿Por qué? Porque es tradición de los 4 evangelios. Los 3, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de la última cena. Juan nos habla el discurso del pan de vida. Pablo nos habla también de que él recibió precisamente eso, que estando Jesús a la mesa tomó el pan, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después el mismo Pablo dice: el que come la carne de Cristo estando en pecado come la propia condenación. Es decir, creemos desde el principio de la fe cristiana, creemos los auténticos cristianos, como lo creyeron los apóstoles, como lo creyó San Pablo, como lo creyeron los primeros cristianos que recibieron la fe de los apóstoles. Y esto lo digo porque tenemos los escritos de los padres de la iglesia que recibieron esta tradición. Tradición quiere decir transmitir. Esta transmisión de la fe, de que cuando un sacerdote válidamente ordenado consagra la hostia y el vino, se convierte realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, esa hostia y ese vino. Entonces, primero, esa duda Jesús la resuelve. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre. Y después, segundo, verdadera comida. Jesús dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es una representación, lo decíamos ayer. No es una simbología. Es realmente, y esos son los sacramentos, signos sensibles, es decir, que se perciben por los sentidos y también eficaces de la gracia de Dios. Bueno, pues la Eucaristía eso es, y nos alimenta. Entonces lo primero que decía es la duda de aquellos. Segundo, cómo Jesús lo aclara: verdadera comida.
Y tercero, permanecer. Dice el Señor que el que come mi sangre y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y como el Padre me ha enviado y posee la vida, yo vivo por él, así también el que come mi carne vivirá por mí. Esto nos quiere decir el Señor claramente que comer el cuerpo de Cristo nos da vida, la vida de Cristo y de Cristo resucitado. Por lo tanto, conclusión, vida eterna. Que valoremos mucho la Eucaristía. Los católicos le tenemos una alta estima, y no solo una estima, una fe profunda a la Sagrada Eucaristía. Que no dejemos de acercarnos, como lo decía yo ayer, de acercarnos a recibir con fe, con amor, con devoción el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión sacramental, y que no dejemos de visitar a Jesús en el sagrario. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.